Buenas tardes. Nuevamente es un gusto dirigirme a ustedes para transmitir el mensaje de esta semana. Vamos con el encuentro número 25. Ante todo, vamos nuevamente a invocar al Espíritu Santo para que entendamos su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Tú que lo aclaras todo, Espíritu Santo, tú que me das todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. Bueno, en esta semana nos corresponde seguir con el encuentro número 25. Vamos a ver la comunidad de Jesús. Vamos viendo en la página 102. Para entender, vamos viendo qué significa comunidad. Comunidad es un conjunto de personas que viven juntas y que persiguen los mismos intereses o los mismos objetivos. El objetivo de esta encuentro comunidad de Jesús es la idea principal de la misión de Jesucristo sobre la tierra. Para muchos creyentes, el mensaje central de la misión de Jesucristo sobre la tierra fue su infinito amor, su misericordia y su bondad. Con sus enseñanzas, el Hijo de Dios nos mostró el camino a seguir y cómo contemplar la gloria de su creación. Luego, aquí vamos como un hecho de vida de la comunidad de Jesús. Vamos viendo, dice la reja perfecta, en la página 102. Dice que luego, después de la muerte y la resurrección de Jesús, los apóstoles trabajaban con mucho esfuerzo difundiendo las enseñanzas de Jesucristo. Pero, a pesar de toda su dedicación, nada parecía estar bien. Por el contrario, eran perseguidos, maltratados, poco comprendidos y se ponían a conversar entre los mismos apóstoles qué es lo que les pasaba. Y luego de una conversación se compadecían unos a otros, pero hubo un silencio que se apoderó de la reunión y entonces Pedro los dijo esta reflexión sobre un herrero que tenía un taller que de acero, dice, que debe transformarlo en perfectas rejas. ¿Saben cómo se hace esto? Primero se calienta el acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, toma el martillo más pesado y le aplica varios golpes, hasta que esta pieza adquiere una forma deseada. Luego de sumergirse en un balde de agua fría, y en el taller entero se llena con un ruido y el vapor, porque la pieza está liada y grita a causa del violento cambio de temperatura. Se repite este proceso hasta obtener una reja perfecta para ser usada en la preparación del terreno de la siembra. Pedro terminó indicando así, que Dios nos está colocando en el fuego de las aflicciones, aceptamos los martillazos de la vida que nos da. Hay veces que sentiremos frío en nuestro cuerpo como el agua que hace sufrir el acero, pero la única cosa que debemos pensar es, Dios mío, dame fuerzas, hasta que yo consiga tomar forma que tú esperas de mí, como la reja perfecta que prepara el terreno de siembra para la vuelta del Señor. En esta reflexión claramente lo vemos en la vida presente y el momento que estamos atravesando de esta pandemia, como enseñanza que el Señor nos está formando
tenemos que aceptar su voluntad. Él quiere que nos concentremos en Él. Ya que estamos viviendo en familia, tenemos que descubrir a Dios, tenemos que descubrir su presencia en nuestros seres queridos. Tenemos que descubrir su presencia en la naturaleza, en lo que Dios nos ha dado, en lo que somos, en lo que tenemos. Y no lo hemos encontrado por estar en el mundo, distraídos. Pero hoy que nos permite en este tiempo de pandemia estar encerrados en casa, nos da la oportunidad para alzar los ojos a Dios y meditar y tener un encuentro con el Señor. Decir qué maravillas que nos presenta la vida. Estamos con salud, con bien. Y en este momento el Señor nos está forjando. Quiere que enderecemos nuestros corazones, nuestra vida, corrijamos lo que tengamos algo de malo en nosotros. Nos está forjando aquí como nos da el ejemplo, nos está quemando en el fuego para que seamos unas personas buenas, unas personas sanas, unos jóvenes de bien, unos hijos de familia de bien. Él sabe cómo nos forma y de qué manera. Aprendamos a convivir en este tiempo que estamos de pandemia, comprendamos la voluntad de Dios y valoremos este encierro para entender los designios de Dios y dar un paso hacia Él, o sea, convertirnos. Nos está puliendo para ser mejores hijos de familia, y para que demos tiempo al Señor, que aprendamos y conozcamos su palabra, transmitamos, lo que todo lo aprendimos, lo pongamos en práctica. Si no, ¿qué sacamos leyendo? Y si no lo ponemos en práctica, es lo mismo que nada. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Dice, ¿en qué aspectos crees que las situaciones difíciles nos fortalecen? Las dificultades que experimentamos a lo largo de nuestra vida siempre van modificando nuestra personalidad y la capacidad para afrontar diferentes situaciones que se nos presentan. En muchas ocasiones las situaciones adversas que vivimos son directamente proporcionales a nuestra capacidad futura de afrontar los problemas, sacar el mejor partido de nuestras situaciones complejas y hacer nuestros mejores aliados. Hay que dejar claro que el malestar o el dolor que se producen en las situaciones problemáticas son inevitables. O sea, quiere decir cuando perdemos un ser querido, cuando estamos enfermos. Y son necesarios para una mayor evolución personal. En el momento que nos recuperamos de estos problemas, volveremos a tener motivaciones pese al sufrimiento. La adversidad gestionada se manifiesta eficaz. Puede impulsarnos a salir de aquella zona de confort que nos da abrigo, seguridad y placer, para descubrir nuevos talentos, nuevas metas y nuevos proyectos que pueden llegar al éxito. Ahí también consulté esta palabrita que es muy importante para nosotros, resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecido de ellos. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Tenemos que aprender a superar nuestras dificultades y adversidades que pueden llevarnos a hacer cosas extraordinarias. Además, son conscientes de que las dificultades son oportunidades de crecer y hacerse más fuertes. Por otra, no renuncian a sus objetivos por un obstáculo en el camino. Se identifican por ser perseverantes y tener una capacidad de lucha. Vamos viendo con lo mismo. Dice, hay unas preguntas. Dice, ¿qué les impulsó a cumplir, a cumplir su misión? Dice que los apóstoles creyeron que Dios Padre ha enviado sobre todo a su Hijo Jesucristo para que los hombres tuvieran vida y tuvieran en abundancia. El Padre
y el Hijo resucitado han enviado su Espíritu para que vivifique y haga fecunda la acción de sus discípulos, de los discípulos de Jesús. Los discípulos son enviados. ¿Por qué? Para continuar la presencia y la acción del Señor a lo largo y ancho de la historia y de la geografía del mundo. Es la razón de existir de la Iglesia, es esa, prolongar la presencia y la acción de Jesús resucitado. Jesús mismo ya durante su vida terrena escogió un grupo de hombres a quien envió a predicar algunas ocasiones. Este envío de los discípulos va acompañado de unas verdades, discursos de la misión, como lo encontramos en Marcos 6, Mateo, etc. Ahí vemos la comunidad de Jesús, ¿no? Dice, ¿por qué la tarea que los apóstoles se hacía muy difícil? Vemos que los discípulos eran perseguidos. Se desató una violencia persiguiendo por parte de las autoridades religiosas. Se apoderó un santo temor de ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Luego les martirizaban, les cogían presos, les maltrataban, eran mal comprendidos. Ellos les habían prohibido que predicar en el nombre de Jesús. Mientras tanto, los apóstoles hablaban al pueblo. Se presentaron ante ellos un sacerdote, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados porque predicaban y anunciaban al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y a los encarcelados hasta el día siguiente. Luego tenemos que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos, los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Juan y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles, los interrogaban, con el poder en el nombre de quién ustedes hicieron esto, los interrogaban. Todo esto fue una persecución que no les dejaban testificar ni anunciar la palabra de Jesús. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, jefe de los pueblos y ancianos, yo no, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado. Sepan ustedes que todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí, sano delante de ustedes, por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios le resucitó. Él es la piedra que ustedes los constructores han rechazado y han llegado a ser la piedra angular. Como vemos en estas reflexiones, los apóstoles en la última cena fueron ordenados por Jesús y recibieron la comisión de predicar el Evangelio. Vayan en todo el mundo. Todos lo acompañaban el día cuando uno de ellos, Judas, lo traicionó. Dice que la formación de los apóstoles se dio en condiciones óptimas. Los discípulos estaban listos para aprender las enseñanzas de Jesús. Había mucha voluntad en ellos. Escuchaban todas las enseñanzas de nuestro Señor. En resumen, que Jesús los explicó y los enseñó a su manera. ¿Cómo les enseñaba? Con parábolas. Les hablaba, les corregía, les animaba, convivía con ellos, conocía sus costumbres. Por eso se llamaba comunidad, porque primero Jesús los escogió a los 12, los enseñó la palabra de Dios, les instruyó para que proclamen su palabra, los preparó